No hay buen líder si no es líder de servicio. Yo soy el producto de muchos ángeles que me encontré en el camino. ¿Cómo sientes la cosa patriarcal en tu generación? Después del ruido, de la explosión, de los gritos, el silencio era impresionante. No te emperras de, no, es que yo quería hacer esto y este era mi plan. Yo tuve la suerte de casarme con la mejor persona del mundo. ¿Cuándo ser discreto y cuándo proyectarse? Si pueden, te van a quitar la torta, el refresco, la bicicleta, si pueden. ¿Y cuál es la narrativa de tu liderazgo? Me gustaría que la próxima persona que se siente en mi silla sea una mujer. O sea que no está aburrido trabajar en bancos. Llegaste a Buena Banda He for She, un podcast especial de grandes aliados, presentado por General Motors. Esta semana en Buena Banda He for She, Jorge Arce, presidente y CEO de HSBC México y CEO de HSBC Latinoamérica. Citibank, Bankers Trust, Deutsche Bank, desde hace 5 años... Santander, faltó. Santander, claro, desde hace 5 años HSBC, 5 o 6 casi. 5 años, por 5 ahí. años y medio. O sea, este señor tiene una destacada trayectoria en banca global, mercados financieros, gestión estratégica, pero es de la banca. Y la banca es así como el patriarcado por excelencia, el cero he for sheismo en los bancos. Es como, ¿a quién se le ocurre invitar a un banquero a he for she? Pues a mí se me ocurre porque conozco a Jorge Arce y porque yo sí creo que se están planteando los nuevos liderazgos en la banca. Bienvenido, Jorge Arce. Gracias por invitarme, Blanca. Vamos a ver si retamos esa y la retamos bien, ¿no? Totalmente. A ver, primero quiero que me cuentes, quiero como abordar tu formación desde chiquito, porque eres el último de millones de hermanos y eras un bebé cuando además se murió tu papá y quiero pensar que tuviste muchos papás, ¿no? Que te adoptaron tus hermanos. Sí, tuve muchos papás, varias madrastras. ¿Varias madrastras? Exacto. ¿Que eran las esposas de tus hermanos? No, eran mis hermanas. Ah, claro. Ah, esas no mamás, esas Eran madrastras. Ok, y una mamá real. ¿De qué murió tu papá? Mi papá murió del corazón, tenía 42 años, en 1973. ¡Qué joven! ¡Qué joven! Seguramente, si él hubiera tenido un ataque cardíaco, hoy en día no hubiera muerto. Claro. Pero en esa época era muy difícil tratar, no sabía lo que estaba pasando y falleció. Y sí fue una tragedia familiar fuerte. Pues es que 8 hermanos. ¿Cuántos años tenía el más grande? Yo tenía 4, ella tenía 24. Imagínate. Sí. Sí, repentino tragedia. Y entonces, pues, atender al bebé y a sacar con tu mamá, o sea... La sacaron todos enfrente y la verdad tuvimos una mamá muy fuerte, muy valiente, que nunca se le cerró el mundo. ¿Qué tal? Sí la veías llorar a solas, yo sí recuerdo, pero siempre tenía este optimismo, esta fuerza y nunca se le cerró el mundo, nunca le tuvo miedo a la vida. ¿Qué tal? Por otro lado, estaba armada, ¿no? Tenía toda un clan ahí para soportarla. Bueno, tenía una responsabilidad infinita, porque además no tuvo apoyo de nadie. Era ella y sus hijos. Dios mío. No tenía hermanas que lo apoyaron. Los papás, los hermanos de mi papá muy poco apoyaron. Entonces fue esta fuerza que la verdad creó una familia muy especial. Fuerte, también. Muy fuerte. Oye, y ella se puso a trabajar y tus hermanos grandes también. Exactamente. Evidentemente. Exactamente. Y ahí tú creciste. Y ahí yo crecí. Lleno de madrastras, papás. ¿Madrastras le dijiste a las mamás? O sea, ¿eran malditas o qué? Pues eran duras. ¿Eran duras? Eran duras. Lindas, pero duras. Ajá. Más duras ellas que ellos. Sin duda. Sin duda. Sin ¿Qué tal? duda. Bueno, pues formado por mujeres fuertes. Claro. Ahí está. Oye, ¿y por qué eres banquero? Mira, la verdad siempre me llamó la atención. Uno de mis hermanos trabajó de banquero desde chico. Le fue muy bien. Él trabajó en Citibank y la verdad yo lo veía como un gran ejemplo. Al final del día, todos mis hermanos trabajaron en bancos, pero mi hermano Vicente, que es el segundo, siempre fue un gran ejemplo de trabajo, de dedicación. Le iba muy bien, viajaba y dije, no, pues me Está suena, padre su vida. me suena interesante. Ajá. Y siempre estuve como permeado de sus amigos, de ese ambiente, que al final del día muchos de sus amigos fueron mis jefes. Fíjate. Eventualmente, porque él trabajaba en Citibank. Yo entré a Citibank cuando él ya no estaba, pero muchos de sus amigos estaban ahí
Obviamente entré por nepotismo, seguro. Recomendación. Recomendación. Ya luego tú te ganas el puesto, de entrada te recomiendan. Sin duda. Y ese grupo de personas me hicieron crecer en lo profesional, en lo personal. Entonces, yo soy el producto de muchos ángeles que me encontré en el camino. Oye, hace poco fui a desayunar a tu banco y hablábamos del glamour de la banca, ¿no? O sea, las empresas más, pues de las más importantes, más ricas, más elegantes, más relevantes de un país son los bancos. Sin duda. Y sigue habiendo este glamour del club de banqueros, de los comedores ejecutivos. Sí sigue habiendo este glamour. ¿Qué está cambiando? Tú que tienes tanto tiempo en la banca, desde tu familia y tal, ¿qué está cambiando para bien? Más allá de todo lo que dije que es un poco por fuera. Mira, yo creo que tenemos un enfoque mucho más central en el cliente. Ok. En las necesidades del cliente. Y el cliente no solo es la persona que tiene la tarjeta de crédito y nos tenemos que asegurar que cuando la pase, sino también la gran empresa que tiene operaciones en todo el mundo. Claro. Entonces, resolvemos problemas. En HSBC me gusta mucho la frase que nuestro propósito es abrir el mundo de oportunidades a nuestros clientes. Entonces, el banco y los bancos en general están mucho más enfocados en que contribuimos a la vida de nuestros clientes. Nosotros ya no vemos los clientes como un número, que tenemos 7 millones de clientes, sino atrás de cada número hay una vida, hay una familia, hay una aspiración, hay una casa que compraste con nuestro crédito, hay un coche que compraste con nuestro crédito, un seguro que nos compraste y pagó la defunción de tu papá y sacó la familia adelante. Entonces, sí lo vemos como que la parte central de una economía es el banco, sin duda alguna, porque cuidamos los depósitos, pero también agarramos esos depósitos y los volvemos a meter a la economía para prestar dinero y para facilitar el comercio y la vida económica de un país. Que eso se traduce en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros amigos. El banco tiene una función fundamental en la vida de un país. Ok, ahora, ¿esa conciencia la comparten en general todos los bancos hoy, tú dirías? Yo diría que sí. ¿Qué cambió? Pues antes también el cliente estaba ahí. ¿Qué cambió en la visión o en las estructuras y cómo son los nuevos liderazgos dentro? ¿Cómo son los equipos dentro? Mira, yo creo que también estamos en un momento de mucha más competencia, en la cual no solo nos competimos bancos contra bancos, sino otros jugadores entraron al mercado, las fintechs o empresas que están participando en el mercado financiero, que hacen pagos, cobros. Entonces, la competencia te hace mejor. Uh-huh. La competencia en un país transforma una industria. Yo creo que transformó a la industria bancaria en México. Ese banquero glamuroso, como tú lo dices, yo ya no lo veo. Yo veo banqueros comprometidos en resolver problemas, en tratar de crear la infraestructura que sea segura y que dé una mejor experiencia al cliente, que manejemos esa responsabilidad de cuidar los depósitos de una manera prudente, pero que también seamos ágiles en utilizar esos recursos y hacer que la economía se mueva. Ok, ahora sí vamos al tema de la mujer. Tú trabajas junto a una mujer que es bastante institución en México en el tema de comunicación financiera, que es la gran Lisette Bravo, que además de estar en el banco, representa a la Comisión de Equidad de la ABM. Hay una Comisión de Equidad de la ABM y son muy vocales en ello ustedes y tienen tu programa Mujeres al Mundo y tienen un tema de grupo de afinidad. A ver, primero dime, ¿qué está haciendo el grupo de afinidad de HSBC? Mira, el grupo de afinidad básicamente se encarga en abrir el banco a grupos especiales dentro del banco. Uh-huh. Entonces se encarga del grupo de inclusión, Uh-huh. de grupos que necesitan necesidades especiales, Uh-huh. que puede ser edades o algún tipo de discapacidad. También tenemos funciones dedicadas a que abren las oportunidades. ¿Y cómo abres una oportunidad?
primero los relacionas, les enseñas el banco, los educas y les das un network dentro del banco. Uh-huh. Y ese tipo de grupos son muy efectivos en eso. Uh-huh. Entonces, no solo a la persona, a una mujer que está en el grupo de equidad, le dices qué es el banco, sino la presentas a todo el banco. Uh-huh. Y yo creo que esa es la función principal. También nos ayudan a entender dónde hay gaps en nuestros servicios o asegurarnos de que si la mujer trabaja tenga seguro médico de la misma manera que tiene un jefe de familia que es hombre. Uh-huh. Entonces, tenemos que asegurarnos que que creamos un campo parejo para que todo mundo pueda progresar dentro del banco. Yo creo que los grupos de afinidad son muy buenos para eso. Y sin embargo, también son divertidos. Sí. Entonces hacen amigos. Bueno, sí, porque como que estás por una causa más allá de tu chamba y ya, ¿no? Es Claro. dentro de tu chamba. Claro, y hay grupos de inclusión, bueno, ¿qué te puedo decir? Son Ajá. divertidísimos y súper dedicados y siempre tienen eventos y siempre están empujando cosas. Entonces, hacen mucho más rico la experiencia de trabajar en el banco. Y una de las cosas que es importante para nosotros es que cualquier persona que trabaje en el banco tenga una buena experiencia, que tenga la misma buena experiencia que yo tengo cuando voy a trabajar, que pueda ser la misma persona en tu casa y en el banco, que no tengas que esconderte, que no tengas que ser diferente, que seas auténtico. Y eso es algo muy importante para nosotros en HSBC. Y esa es la agenda de un grupo de afinidad que Esa hace es la bien su agenda. chamba, ¿no? Sí. Ahora, hay la crítica de que si el tema mujeres queda en un ERG o en un grupo de afinidad, Conoces el banco mejor que yo, queda Dios mío. fuera del negocio. Ajá. Y yo quiero que me digas cómo garantizas tú que el tema de mujeres metiéndose en la empresa no se queda como una causa, que no está mal, pero no se quede como una causa, sino que realmente sea un tema de negocio. Y déjame regresar a esta pregunta. Evidentemente tú siendo un tipo inteligente, alguien algún día te metió, y no sé cuándo es ese momento, el tema de mujeres en la empresa, ya no lo podemos no pensar, ¿no? Y ya es parte de lo que piensas y las has invitado a tu consejo y estás realmente trabajando. ¿Cuándo fue? Es más, primero, ¿cuándo fue la primera vez que te acuerdas que se empezó a hablar de este tema mujeres en empresa? Como un tema que ya no puedes soltar. Mira, desde muy temprano en mi carrera yo tuve jefas y líderes en Citibank, en Deutsche, en Santander, en Bankers Trust, cuando todavía existía Bankers Trust. Entonces, ya veíamos el crecimiento en importancia de nuestras compañeras dentro de una empresa, dentro de un banco. Y, por ejemplo, hoy te puedo decir que el banco funciona gracias a nuestras compañeras. Son mayoría en HSBC y están creciendo en los rangos de liderazgo a todos niveles. Si nos falta, me gustaría que la próxima persona que se siente en mi silla sea una mujer. Me falta en el nivel de dirección, aunque tenemos un incremento importante en el porcentaje de mujeres en el nivel de dirección y no solo en el comité de dirección, sino en el consejo de administración. Uh-huh. Todavía nos falta. Pero no tengo ninguna duda que van a ser mayoría muy pronto porque las nuevas generaciones, los rangos de abajo, son muchas mujeres. ¿Qué tanto tú te involucras con esas métricas y esos programas realmente? O sea, tú como gran cabeza, para que en serio se vuelva un tema de negocio. Mira, es algo que seguimos puntualmente, no solo en México, sino a nivel global el banco. Entonces, por ejemplo, vamos a contratar a la mejor persona, no porque sea mujer, pero nos tenemos que asegurar que en el proceso de entrevistas tengamos candidatas en igual número que candidatos. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Si el candidato es mejor, vamos a contratar al candidato. Pero sí nos aseguramos que la terna sea pareja, ¿no? sea pareja. Ahora, hay una mujer banquera en México hoy. ¿De cuántos? ¿40? ¿Cuántos bancos hay? 50 y algo. 50 y algo. ¿En serio es un tema nada más de generación? O sea, ahí vienen. Ahí vienen. ¿Ahí vienen? Ahí vienen. O sea, no es ya de no estructura. Hay duda. No hay bien. Haz cuenta, la segunda derivada de mi equipo de dirección van a ser gran parte mujeres. Ok, ya, ahí vienen. Y tenemos Tamara, por ejemplo, está en Multivalores, es Tamara, buenísima. Sí.
Tamara es la única banquera hoy. Directora general. Directora general, sí, claro. Es una institución, Tamara. Entonces, si quieres saber algo de infraestructura, no sabe, nadie más sabe que ella. Ok. Todo el mundo le hablamos. Entonces, ajá. Y aquí hablas también en tu rol en la ABM, porque tú estás muy metido en la Asociación de Banca, ¿no? Sí. Entonces, ¿estás viendo esa tendencia que ahí viene? Sí, a todos niveles. Total. Bancos chicos, bancos grandes, bancos internacionales. Sí estamos viendo eso. Venga, buenísimo. Ahora, quiero hablar de liderazgo. A mí me gusta mucho tu anécdota de el 11 de septiembre, porque de entrada, o sea, ese es como el perfecto ejemplo de te cambia la realidad por completo. ¿Me puedes contar tu experiencia del 11 de septiembre? Sí, claro. Me acuerdo, tenía una reunión y estaba desayunando y me tiré la leche en la camisa y me tuve que cambiar y no pude manejar ese día al banco y tomé el metro para ir a trabajar a Bankers Trust, a Deutsche Bank, perdón. Estamos en el edificio de Deutsche Bank. Estamos hablando que tú vives en Nueva York, es que no dimos ese contexto, pero claro, exacto. Vivías y trabajabas allá. Yo vivía en Nueva York, entonces tenía que ir a una reunión, no me pude ir en coche, que normalmente yo estacionaba mi coche abajo de las Torres Gemelas. Dios mío. Y tomé el metro. Entonces veníamos en el metro y más bien en el subway, para ser preciso. En el subway, ajá. Y se empieza a parar, empieza a ir lento y al final llegamos a la estación, a mi estación, y veo que un policía se acerca y le dice al conductor del tren, y en el metro en Nueva York siempre hay dos, el que maneja el tren y el conductor. Ajá. Entonces se acerca al conductor y el conductor le dicen algo, cierra la puerta, no abre las puertas del tren, sale de ahí, abre las puertas del tren con una llave y cierra y apaga las luces. Entonces me queda muy grabado de que abre las puertas y apaga la luz del tren. Y sálganse todos. Sálganse todos. No entendías nada. No sabíamos qué. Entonces empezamos a caminar y de repente salgo de la estación y estábamos en la estación del World Trade Center y veías colas de gente caminando en fila india para salir y se me hizo muy raro. Entonces le pregunto a alguien que estaba ahí, que estaba caminando atrás de mí. Le digo, no, parece que hubo un accidente y están evacuando a todos. Entonces salí caminando, salgo me acuerdo, por Borders, en una tienda de libros. Salgo y volteo y estaba ya el boquete del primer choque del avión en la primera torre. El boquete, ¿viste? Un boquete. Todavía la torre, ¿la viste arriba? Sí, estaba la torre, estaba humeando. Entonces nos siguen caminando y nos llevan como a media cuadra de donde estaba la torre. Volteamos y seguía quemando. Alguien dijo, oye, un pequeño avión chocó contra la torre. No, pequeño avión, nada. Era un boquete enorme. Y desgraciadamente vimos gente brincando, gente que se caía, que estaba tratando de pasar de piso a piso porque se ve que había fuego y que estaba muy caliente. Los documentales que vemos, tú los viste. Los vimos, sí, y los vimos caer a la gente, Qué desgraciadamente. Horror. Horrible. Y nos pega el segundo avión. Entonces, no alcancé a ver el segundo avión, pero lo oí y oí la gente gritando. Entonces, porque había gente que sí lo estaba viendo y me acuerdo mucho el sonido, cómo pega y cómo sale el flash de todo para el lado donde estábamos, porque el otro avión pega de sur a norte, ajá. El otro había pegado de norte a sur. Okay. Entonces la segunda torre le pega y cae, ¿qué te puedo decir? Y es cuando empezamos a correr. Entonces, horrible. Y nos cayó pedazos de avión, pedazos de escritorios, pedazos de todo, donde estábamos parados. Y después, silencio. Después del ruido, de la explosión, de los gritos, el silencio era impresionante. Qué cosa. Entonces empezamos a ver que llegaban las ambulancias y los camiones de bomberos y todo. Y sí se me quedó muy grabado que yo estaba huyendo y ellos iban hacia donde estaban pasando las cosas, hacia el peligro. Entonces veías a los bomberos, a los policías. ¿Qué cañones? Uno saliendo y ellos entrando en la escena. Entrando. Entonces hasta la fecha, si veo un bombero en un restaurante
en Nueva York siempre le voy a pagar su comida siempre. ¡Ay, qué Entonces, padre! pero yo y todo mundo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, Bueno, fue una locura los bomberos, una me acuerdo. locura. Había merch muchísimo durante 1000 años de los héroes nacionales. y los policías Oye, también. y en términos de la carrera, ¿qué le pasó a tu carrera? O sea, tu lugar de trabajo destruido, o sea, todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. O sea, primer granito de todo cambia en la vida de un momento a otro. Sí. Mira, al final del día tienes que seguir adelante. Nosotros al otro día estábamos hablando con clientes, obviamente no en nuestro edificio. Nos quedamos en nuestras casas y empezamos a hablar. Y al final de la semana ya estábamos yendo a un centro alterno que tenía el banco en New Jersey, en la cual llegabas y estaba tu nombre con tu computadora, una silla, un teléfono. Decía Jorge Arce, le quitabas el plástico y estaba tu computadora como si hubieras estado trabajando. ¿Qué tal? En tu computadora normal. Y órale, concéntrate y Pues a los darle. bancos tienen eso también, Sí, una sí. preparación para cosas de este tipo y todavía lo usamos en México todo el tiempo. Entonces, esa preparación que tienen los bancos, la disciplina de manejar riesgos, al final del día, en un banco es lo que hacemos, manejamos riesgos. Claro. Y para cualquier riesgo, pues tienes una manera de contrarrestar el riesgo. Y es contrarrestar el riesgo de que le pase a tu edificio, pues tienes centros alternos, que los Ok. hay en México también. Ahora, échame la siguiente enorme, que bueno, tendrás 1000 ejemplos, pero una enorme que te tocó es la pandemia. O sea, tú entraste al banco minutos antes del cierre, ¿no? Del cierre de Exacto, cuando yo entré COVID. en enero del 2020 y ya para marzo ya habíamos mandado Ajá. a 10,000 de nuestros compañeros a sus casas. Y también teníamos que asegurarnos que nuestros compañeros de la sucursal, que son héroes, fueran a trabajar y estuvieran lo más seguros posibles. Porque era esencial. Era esencial. Sí. Entonces yo tuve la oportunidad de seguir yendo a trabajar a pesar de, porque yo no iba a estar en mi casa cómodo mientras tenía gente en sucursales Wow. trabajando. Entonces, mi hija, que es medio pocha, dice, es impeccable timing, daddy. Entro y pega la pandemia. Yo me acuerdo viéndola en octubre, antes de que cuando empezaba la pandemia en China, yo te decía, híjole, pobre gente en China. Pobres chinos. Como que no te imaginabas Ajá. cómo se iba a expandir esto a nivel global. Y nos dedicamos a proteger a nuestra gente, ayudarlas con sus familias, a cuidar a nuestros clientes, porque los clientes necesitaban que les sirvieras y que los apoyaras. Y había gente que no podía pagar porque se habían quedado sin trabajo y encontramos la manera de apoyarlos. Y era gente que tenía su hipoteca, su tarjeta claro, de crédito, los créditos, pero también todo esto. empresas que Sí, tenían sí. que hacer pagos y tenían créditos. Entonces ahí sí trabajamos muy de cerca el gremio, las autoridades y también el banco a nivel global nos ayudó muchísimo. Ahora, estamos hablando de casos muy, muy drásticos. Pero, ¿cómo está el tema de la adaptabilidad para ser líder? Porque en la pandemia yo me imagino que tú traes tu agenda de soy el nuevo director de HSBC, voy a hacer 1, 2, 3, 4. ¿Y qué crees? Cambio de planes, ¿no? Por, no sé, 2 años o no sé cuánto, no puedes hacer lo que venías a hacer. Ujú. Y lo que creías que tú sabías hacer bien, pues te están pidiendo otra cosa. Claro. La vida es lo que pasa entre planes. Ok. Entonces tú tienes tus planes y la vida te cambia todo. Y tienes que tener resiliencia, tienes que tener enfoque, tienes que tener valores y tienes que tener dirección. Entonces tú sabes lo que quieres hacer y tienes que adaptarte a las circunstancias para poder lograr lo que tienes que hacer. Y al final del día, pues tienes la responsabilidad que tienes que sacar esto adelante. Y tienes el equipo, un equipo súper profesional, súper correcto. Tenemos casi 15,000 colaboradores que son los mejores del mercado, dedicados, sofisticados, trabajadores. Y con eso no puedes perder. Pero la vida, si tú me dices cómo puedes definir tu carrera, pues yo te la puedo definir por crisis. Me tocó el tequila, me tocó la argentina, me tocó la asiática, me tocó la rusa. Me han tocado Así es, la del así es la vida. 2008. Así son la vida. Te tienes que adaptar, tienes que saber lo que estás pasando. Hay una frase que recuerdo, están hablando en una graduación. Dice, tú te tienes que preocupar no de lo que estás planeando, del riesgo que ves enfrente,
sino de la cachetada que te da la vida un martes en la tarde cuando menos lo esperas. Claro. Y es lo que pasa. Claro. Tú estás aquí planeando, estoy preparado para esto, estoy preparado para todo, y de repente la vida te cambia todo en un segundo. En un segundo. Ahora, no hay trampas del ego ahí, no te emperras de, no, es que yo quería hacer esto y este era mi plan. O antes te pasaba y ya aprendiste que no. Mira, el ego es muy mal consejero. Es que está cañón. Tienes que tener la humildad de saber que las circunstancias han cambiado y que te tienes que adaptar y que tienes que escuchar y que tienes que pedir ayuda cuando tienes que pedir ayuda. Y al final del día, nada de esto lo puedes hacer solo. Difícilmente puedes hacer algo solo. General Motors sabe que si los hombres no se suman a la iniciativa de género, las cosas no avanzan. Por eso, General Motors de México, que este año cumple 90 años de legado en nuestro país, se une a esta conversación. Alguien pensaría que tú, un banquero ya de tanto calado, de tantos años de experiencia, ya está cómodo en su piel. Ya está cómodo dirigiendo y ya se las sabe todas. No sé nada. Es al contrario, te das cuenta que mientras más trabajas en esto, menos sabes y más apoyo necesitas. Y tienes que llegar temprano, tienes que irte tarde, tienes que estar presente, tienes que escuchar, tienes que preguntar. Mi trabajo es facilitar el trabajo de los demás. Es darle dirección, es entender, es ser la voz. Pero al final del día, yo lo que hago es quitarle obstáculos a la gente para que haga su trabajo. ¿Y hay algo que te amenace en este momento del tiempo actual que vivimos, de del paradigma cambiante en tecnología, hay algo que digas, tan cómodo podría yo estar, según mi invento, ya dijiste que no, pero en esto estoy inquieto. ¿Qué me está inquietando? Mira, hay muchas cosas que me inquietan. Me inquieta la situación global, que no tienes ningún control. Me inquietan cosas que no puedo controlar. ¿Tipo? Situación global. En algunos sirve seguridad. Sí, me inquieta la competencia sin duda alguna. Alguien me dijo, es que no hay competencia en bancos en México. No, my friend. Todos los directores generales de bancos en México son grandes amigos. Ajá, pero todos grandes competidores. Pero si pueden, te van a quitar la torta, el refresco, la bicicleta, si pueden. Oye, sí es cierto, como qué difícil, porque son bandas, son clan. Bravos. Y al revés, y a la vez compiten duro. Claro. ¿No te ardes, no te enganchas? Claro que sí. Y también ellos. Pero lo hacemos de una manera saludable. Ajá. Somos amigos, sabemos que estamos compitiendo. Y yo, si puedo, también les voy a hacer lo mismo. Entonces, pero eso beneficia a nuestros clientes, beneficia al país. Finalmente son gremio, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, tengo un edificio junto al banco, que un banco azul que empieza con B, Ajá. pusieron una gran sucursal saliendo de mi banco. Entonces le hablo a Eduardo y le digo, oye, huele a quemado. No te creo. Entonces, se muere de risa. Claro que se muere de risa, pero me puso su mejor sucursal a 50 metros de la salida de mis leones. Oye, hay este tema también entre banqueros de grupos, ¿no? Uh-huh. O sea, tu gente se va contigo a donde te vayas, ¿no? Eso es muy de banqueros. Sí ha pasado eso. Y sin embargo, tú también tienes buenas historias de ponerle la bola a otros para otras oportunidades. Claro. Mira, el gremio, aunque somos muchos, es relativamente pequeño. Todos nos conocemos. O fue tu jefe, o fuiste su jefe, o trabajó contigo en otro banco y te conociste en una transacción. Todos nos conocemos, todos nos apoyamos. La verdad, todos nos respetamos y son muy buenos. Si la ves, el banquero mexicano es muy bueno. Sofisticado, conoce la regulación, conoce la tecnología, sabe competir. Ser un cliente de la banca en México hoy es un gran privilegio, porque seguramente tienes algo a buen precio, algo de buen valor y algo que todavía no sabes que tienes y que vas a tener porque te lo van a dar muy pronto. O sea que no está aburrido trabajar en bancos. No, aburrido no es. No dirías, ya es como matrimonio viejo, ya he estado en todos los bancos, ya he estado con todo mundo, ya me conozco a todos, ¿ya? No, para nada, no es aburrido para nada. para nada.
¿qué te están desafiando tus hijos? Mira, ¿Qué años tienen tus hijos de entrada? Bueno, tengo una niña grande que ya tiene 34 Sí, años. de niña no tiene nada. Ya nada, ya soy abuelo. Ya, qué De una padre. de 6 años. Y mueres de amor. Muero de amor. Desgraciadamente vive en California, Ajá. pero la vemos siempre que podemos. Pero ser abuelo Es lo mejor, es ¿verdad? la tocada. Y les va muy bien, viven en California, felices y todo. Mi hijo de 21, ya va a cumplir 21 años, está estudiando ingeniería aeroespacial, está en Washington. Wow. Y mi hija está a punto de cumplir 18, cree que tiene 28, pero tiene 18. Y está estudiando su último año de prepa. ¿Ella está con ustedes todavía? No, ya decidió irse fuera, está estudiando en Suiza, su último año de prepa. O sea, ya están de empty nesters. Exacto. Espero que le caiga bien yo a mi esposa, porque ella me cae muy bien. Ajá. Entonces, y tenemos un perro que ayuda también bastante. Ayuda. Entonces, ayuda bastante. Pero tus hijos es lo importante en tu vida. Les tienes que dar ejemplo. Tienes que ser la mejor versión de ti enfrente de ellos. Y no solo enfrente de ellos, sino aunque no te estén viendo. Porque tu ejemplo, tu legado, que se sientan orgullosos de los valores que tienes, de cómo era importante tu familia, de que siempre hiciste lo mejor que pudiste a nivel personal y profesional, eso no tiene valor. ¿Y hay algo en lo que te reten en concreto? Digo, no porque ellos te reten a ti, sino porque tú digas, en este momento por mis hijos esto. No, pues tengo que seguir trabajando, tengo que pagar colegiaturas. Pero te retan en todo, te retan en tus valores, te retan en tu conocimiento. Van mucho más adelantados que tú, saben mucho más que tú. Entonces hablas con tus hijos y saben de cosas globales, saben de política exterior, de política comercial, saben de historia, saben, me acuerdo checando la tarea de matemáticas de mi hijo, dije, no, bueno, pobre, sí. Le tomé una foto y la puse en ChatGPT a ver si me decía de lo que estaban haciendo. Porque no tienes idea ni cómo ayudarlos. Exactamente. Sí. Entonces, nuestros hijos ahora tienen un mundo muy diferente, mucho más chiquito, mucho más cercano, mucho más complejo, muy cambiante, que yo creo que es una gran oportunidad para ellos, pero también tiene riesgos que la parte personal a lo mejor no es tan importante como era para nosotros. Ellos pueden estar viendo videos en la computadora o estar chateando con alguien en el celular y lo ven normal. Y nosotros cuando estábamos creciendo, si no estabas físicamente con tus amigos, estabas saliendo, era un problema. Me acuerdo, yo creo que cuando yo cumplí 16 años, ese día fui a sacar mi permiso a manejar para poder manejar. Mi hijo le vale, no ha sacado ni la licencia. Exacto. Entonces eso es increíble, es otro mundo. Es otro mundo. Ahora, también yo creo que a mí me da un reto también de salud, de decir, o sea, yo sí quiero llegar a abuela y quiero echarme muchos años y que ellos sigan creciendo y yo creciendo bien para estar con ellos, ¿no? Sí. También. Es un privilegio acompañarlos. Exacto. Haz cuenta, no tengo duda que les va a ir bien aunque yo no esté. Porque tienen los valores, la fuerza, la inteligencia. Pero si tienes el privilegio de acompañarlos, de verlos, es un regalo de la vida para ti. Mi mamá murió cuando tenía 94 años. Entonces, para nosotros fue un regalo tenerla, pero yo creo que para ella fue un regalo vernos crecer, conocer a sus nietos, a sus bisnietos, a conocer esta familia que a pesar de los retos que ella vivió, le fue muy bien. Sí, tú no te quieres perder la vida de tus hijos. No te quieres perder la vida de tus hijos. Claro que no. ¿Cómo es tu vida actualmente? O sea, ya sin hijos, viajas, repites a los lugares que siempre te gustó viajar o vas a lugares nuevos. Yo sé que te encanta leer, cultivarte. ¿Cómo es la vida del banquero Jorge? Mira, yo tuve la suerte de casarme con la mejor persona del mundo. Entonces, ella, la gran Lupita. La gran Lupita. Me casé con Lupita Pérez y la conocí en Nueva York. Entonces, todavía me acuerdo cuando le digo a mi hermano, oye, ya conocí a la mujer con la que me voy a casar. Y me dice, sí, ¿cómo se llama? Lupita Pérez. Y dice, no, ya dime la verdad. Lupita Pérez. Lupita Pérez. ¿Y la conociste en Nueva York? Sí. Y Lupita Pérez es lo mejor que ha pasado en mi vida. Y yo creo que también una gran adición en la vida de toda mi familia. Pero ella te exige, ella te hace crecer, te apoya, te guía, te pone, se asegura que tengas los pies en la tierra,
que te enfoques en lo importante. Entonces, tener una pareja que te contribuya tanto, ya tienes el 99% de la vida ganada, porque tus hijos salen bien, a ti te van a hacer que te portes bien y que hagas las cosas correctas. Ya con eso funciona. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta ver a mi familia lo más que pueda. Ella hace mucho el guión familiar, ¿no? No, seguro. Total. No, total. No hace el guión de todo. Es la patrona. No mucho el guión, hace el guión. Es la directora y hace el guión. Y si te sales tantito del guión, te rectifica. Te rectifica enseguida. De inmediato. Pero yo soy simple. Soy una persona de hábito. Soy leal. Haz cuenta, si voy a tomar helado, voy a tomar helado de fresa. ¿Te gusta el helado de fresa? Me encanta. ¿El helado de fresa? El helado de fresa es lo Qué máximo. Chistoso, bueno, el Chunky Monkey también me gusta también, bastante. Está bien. Sí, eso, el Chunky Monkey demuestra que Dios existe y le caemos bien. Bien, ok. Exacto. El de fresa está bien, pero es más normal. Exacto, el de Chunky, pero no hay en todos lados, pero el de fresa. Pero sí soy una cultura de hábito. Ok. Sí soy una persona de hábito. Entonces, me gusta leer, me gusta la historia. Si ya algo me hubiera gustado ser historiador, dedicarme a la historia, eso sí, es algo que me hubiera gustado. ¿Siempre estás leyendo historia? Siempre. ¿Qué estás leyendo ahorita de historia? Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Original Sin, que vale la pena leerlo, que es cómo se supone que encubrieron el hecho de que Joe Biden estaba muy limitado en sus habilidades. Ándale. Vale la pena leerlo. Ándale. También leí, acabo de acabar uno que es la historia de China. Y ese es largo el libro, entonces lo ponía en Audible, en los libros que puedes oír. Ajá. Y lo vas leyendo y escuchando. Okay. Entonces viajo mucho, entonces lo pongo en Audible y voy leyendo el libro y voy escucándolo también. Y entonces viajas a los lugares de los que leíste y luego lees de los lugares que viajaste. Exacto, acabo de llegar de China, estuve 10 días en China, entonces estaba leyendo de la guerra del opio. Entonces igual, historia de hace mucho, historia contemporánea, sí, cualquier cosa. Me gusta el chisme. Entonces la historia es... El chisme. Es el chisme. Sí. Un poquito más viejo, pero es el chisme. ¿Y quién te dio el gusto por la historia? No sé, fíjate que... Yo sé, por chismoso, yo creo curioso. Yo creo que a todos mis hermanos les gustaba y te platicaban de historia y todo. Tengo mi hermano mayor que fue mucho el que me crió y el que me ayudó a crecer. Siempre tenía una historia, siempre te platicaba algo. Entonces hacemos broma, sus hijos y yo, porque nos dijo que a Bruce Lee lo mató la mafia. Ok. Y fuimos a decirle eso a nuestros amigos y todo el mundo se burlaba de nosotros. Entonces a veces te dice la historia equivocada, ajá, pero tenía mucho sentido, así, la coloreaba muy bien. Yo creo que el mundo está compuesto de narrativas. Sí. Entonces, sí. Por eso un programa como esto es tan importante. El ser humano es una narrativa. Entonces, las narrativas son súper importantes. Y la narrativa de la humanidad es su historia. Si no hay narrativa, muy difícilmente vendes una idea, muy difícilmente te integras a un grupo. Entonces, la narrativa es parte central de la vida de alguien. ¿Y cuál es la narrativa de tu liderazgo, de tu estilo de ser jefe? Yo creo que me gustaría que pensaran que soy la persona que está enfocada en maximizar tus habilidades, que si puedo ayudarte a inspirarte, a buscar nuevos retos, que buscar nuevas herramientas personales y de trabajo para crecer, que yo pueda ser una de esas personas que te influenció. Si eso es el caso, ya gané. No hay buen líder si no es líder de servicio. No. No. ¿Estás de acuerdo? No. Y exactamente, sí. El líder que transciende son los que tenían una misión, los que tenían una narrativa, los que se comunicaban bien, los que inspiraban. Oye, ¿y qué otras cualidades del líder? Tú dices que eres muy curioso. Humilde. Con pasión de servir. Ajá. Con la habilidad de ver más allá del horizonte. Ok. Todos están acá, tú ya estás viendo allá. Tienes que ver para allá. Eso es importante. Escuchar, saber cuándo hacer cambios. Pues yo creo que la humildad es lo más importante. Porque cuando decías, oye, ese glamour bancario,
Les digo, mi vida tiene cero glamour. Yo llego temprano, estoy en reuniones, resolviendo problemas, preocupaciones. Sabes que hay riesgos que tienes que resolver y problemas que tienes que manejar, que tienes que cumplir con las leyes, tienes que cumplir con ¿Qué las tiene eso de glamour? Cero glamour. Oye, y este tema de cuándo ser discreto y cuándo proyectarse, porque no creo que pueda haber un líder que inspire, que no tenga proyección, que no pueda, pues, inspirar, decir, jalar. Pero también muchas veces hay que replegarse, ¿no? Depende en qué. Por ejemplo, tienes que proyectar el trabajo de tu equipo. Tienes que proyectar hacia dónde vas. Tienes que tener esa idea, vender la idea, crear esa narrativa. Pero si tú estás tratando de poner el reflector en ti, ya la perdiste. Y por ejemplo, te puedo decir líderes que hablan en primera persona y la verdad me ponen de mal humor. Hay un presidente en el norte de este país que habla en primera persona y que cree que todo lo bueno lo hace él y todo lo malo lo hacen los demás. Eso no es liderazgo. El liderazgo es cuando tú reconoces el trabajo de los demás, que es al final del día los que te hicieron líderes, que los ayudas a crecer y que cuando las cosas salen mal, probablemente fue porque tu liderazgo no fue el correcto. Y lo aceptas así. Y lo tienes que aceptar así. Normal y sencillito. Sí. Tú que vas a Hong Kong y regresas y estás en el banco global en el que estás, con esa visión, con esa experiencia, ¿cuál es tu visión optimista? Porque no puedes no ser optimista con tu nivel de liderazgo para este país. No, yo soy súper optimista en México. A ver. México, yo creo que pocos países en el mundo tienen un destino como el de México. Tenemos una población joven, una población trabajadora, una población que ha crecido y se ha sofisticado. Aquí se hace en México muchas cosas, no porque somos más baratos, sino porque las hacemos mejor que nadie. Entonces, desde los automóviles, yo tengo clientes en el sector automotriz que dicen, sí, México a lo mejor no pagamos tanto como en Detroit o como en Corea, pero los carros que salen hechos en México salen mejor que nadie. Yo tengo un problema en el banco. El problema en el banco es que sacar a la gente que se vaya a su casa, porque se quedan hasta el final. Obligamos a la gente a salir de las sucursales. No se quieren ir. No se quieren ir. Trabajan más que nadie, dedicados, aprenden, crecen. El trabajo mexicano es muy único. También tenemos una cultura que qué suerte tuvimos de haber nacido en México. Es una chulada vivir acá. Los amigos, la familia, tus clientes. Puedes estar de acuerdo en muchas cosas y no de acuerdo con otras. Pero al final del día, todos estamos remando para que a México le vaya bien. Entonces, hay un espectro político, puede estar de este lado, puede estar del otro lado, pero nadie cuestiona que quieres que al de junto le vaya tan bien como a ti, que crezca el país y que nos vaya bien a todos. Tenemos cosas importantes que resolver, seguridad, tenemos pobreza, tenemos muchas cosas, pero juntos la vamos a hacer. ¿Y la mujer mexicana? Lo máximo. Es cuenta trabajadora, dedicada, sin miedo. Las ves que tienen cero miedo. Trabajan, se dedican a su familia, son buenas administradoras. Pero al final del día, y tenemos una presidenta. Qué gran ejemplo que tengamos una presidenta. Pero yo nunca he tenido duda que México lo manejan las mujeres. Este es un matriarcado desde que yo me acuerdo. Ajá. Entonces, ahorita ya es oficial. Ahorita y siempre. Ahorita Sin es embargo, oficial. las oportunidades no están ahí, igual. Y no es parejo en muchas cosas y la mujer está más insegura y pues pasan todas las cosas que ya sabemos que pasan en este país. Sí, y eso hay que corregirlo y eso es responsabilidad de todos. Y eso es inaceptable y tenemos que asegurarnos de cuidar a cualquier mujer como si fuera miembro de tu familia, tu hermana, tu mamá, tu hija. Y eso es inaceptable que tengamos todavía esa parte de nuestra realidad nacional que es tan vergonzoso. Oye, ¿y sabes qué quiero que me cuentes? De tus grandes clientas mujeres. Porque yo también te he oído decir, es que las mujeres son buenísimas clientas. O sea, me conviene también
que las mujeres estén fuertes, ¿no? Claro, tengo muy buenas mujeres clientas, fuertes, dedicadas, sofisticadas. Buenas para el crédito, ¿no? Buenas pagadoras. Buenas pagadoras. Pagan mejor que el hombre. Ajá. En igualdad de circunstancias son mucho mejor riesgo. Y además son muy emprendedoras. No nos damos cuenta, pero son muy emprendedoras. Entonces siempre están haciendo algo. Ok, ahora cuéntame para acabar. Qué coraje que acabamos, ¿no? De Mujeres al Mundo. Mira, Mujeres al Mundo es un programa que tenemos que está dedicado a mujeres emprendedoras. Y no solo es para darle productos diferenciados o algo que le pongas un rosa a la tarjeta de crédito y ya digas que es para mujeres. Hay cosas genuinas que las mujeres enfrentan muy diferentes a los hombres, no solo en el trabajo, sino también cuando es emprendedora. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Somos compañeros de trabajo. Yo te invito a un compañero a comer y vamos a comer. Nadie lo cuestiona, nadie pasa nada. Tú como compañera de trabajo, invitarme a mí a comer puede tener una connotación diferente. También con proveedores o con clientes. El network de las mujeres no es tan sólido, tan grande como el de los hombres. Tienen prioridades o han tenido prioridades diferentes durante sus vidas. Entonces lo que tratamos de hacer con Mujeres al Mundo es darle esa pequeña diferencia marginal que necesitan para que sus negocios les vaya bien. Acceso a proveedores, acceso a mentores. O sea, ¿mejores accesos que les das a los hombres? Mejores. Okay. O los hombres ya los tienen. Nosotros tenemos foros para las mujeres para ayudarlas a que su negocio vaya mejor. O sea, que sepan que existen esos apoyos, esos beneficios. Exacto. Algo de coaching, algo de cómo vender internacionalmente, cómo exportar, cómo importar. Ciertas cosas que el banco, no solo el banco es para una cuenta de cheques, una tarjeta de crédito, un préstamo, un seguro. El banco es un banco. Los bancos tenemos la función de conectar. Entonces, mira, yo trabajo en HSBC. Es el banco occidental más grande del mundo. Tenemos presencia en 160 países, más de 160 países. Pero somos con una capilaridad que ningún otro banco tiene, porque tenemos bancos muy significativos en países como India, China, Vietnam, México, Brasil. Entonces, esa capilaridad nos da una oportunidad única de conocer gente, de conocer clientes. Como de incidir en realidades. Entonces, si alguien en México quiere traer la producción de una bomba de agua y necesita la tecnología de un chino, la verdad, nosotros vamos a poder hacer esa conexión mejor que nadie. Okay. Oye, no les vendimos ni el servicio, ni una cuenta, ni una tarjeta. Nosotros son nuestros clientes y les damos algo más allá. Y esa conectividad al mundo es lo que hacemos mejor que nadie. Y Mujeres al Mundo pretende que las mujeres emprendiendo y queriendo desarrollar sus negocios tengan acceso a cadenas productivas, tengan acceso obviamente a financiamiento, a clientes y las conectamos, tengan acceso a coaches que les digan la mejor manera de importar es esto, así pagas, así financias tus importaciones, ese tipo de cosas. Ok. Oye, y te tengo que hacer esta pregunta por la generación en la que estamos. ¿Cómo están las nuevas masculinidades en tus cuates, en la gente que te rodea? Porque mucho ya hacemos los conscientes por abrir esos espacios a las mujeres, por tratarlas distinto, por las ternas parejas y lo que decíamos. Pero ¿cómo sientes la cosa patriarcal en tu generación? Hay gente que se está moviendo. Ya las nuevas generaciones doy por sentado que vienen revolucionadas. Totalmente de acuerdo. O sea, no hay joven que no sea feminista, por ejemplo. Y lo dicen abiertamente, ¿no? Pues, o sea, no se les ocurre no serlo. Algunos tontos, pero bueno, los que valen la pena. Y yo encuentro que en nuestra generación todavía hay gente inteligente, pero que no ha entrado en esa mentalidad. Bueno, tú estás en una generación mucho más joven que yo. Ni tanto. Pero sí somos una generación en transición. Sin duda, hay gente que son muy progresistas y comprometidos en dar igualdad de circunstancias a todo mundo, no solo a mujeres, sino de la comunidad gay,
en muchas partes todavía enfrentamos problemas que los tienes por cultura, por educación, porque así era el mundo. ¿Y no eres raro en tu generación? Yo creo que hay de todo. ¿Con tu mente progre? Entonces somos en transición. Ok. Entonces hay unos que están acá, hasta la izquierda, arriba, y otros que están a la derecha, abajo. Y en medio estamos varios. Entonces tuvimos la oportunidad de ser una generación en transición. Y gracias a esa generación en transición, nuestros hijos han podido adaptar o a absorber lo mejor de esta generación. Entonces yo sí veo nuestros hijos, nietos, que van a tener un mundo, aunque lo vemos ahorita muy complicado, un mundo más justo, un mundo más igualitario, que tengan un enfoque diferente. Son menos materialistas, sin duda. Entonces buscan más experiencias. Y lo vemos, haz de cuenta, yo soy un banco que nos dedicamos a experiencias, porque tienes tu tarjeta de crédito que viajas, tienes tu bicicleta que puedes darle la vuelta a la Ciudad de México con... No sabes, las experiencias es lo que define a la nueva generación. Sí, sí. No tanto la ¿Qué marca tienes, sino que qué tienes. haces Exacto. y qué vives? Entonces, por eso mismo, lo del coche, pues cuando yo estaba creciendo y me dio mi licencia, el coche era todo. Ajá. Ahora lo ven como un medio de transporte para ir a una experiencia. Ajá. Entonces tú no eres un ejemplar raro. No. ¿Eres normal? Sí, yo creo que bastante normal. Siento que no tanto. No, sí, bastante normal. Bueno, pues qué alegría tenerte acá. Muchas gracias por haberme invitado. Feliz. Qué Buena, bonitas ¿no? instalaciones. ¿Verdad? No, Padrísimo, bueno, wow. Pedro y el Lobo. Gracias, Jorge. Al contrario, gracias qué por la delicia de invitación. plática, ¿eh? Igualmente. Escuchaste Buena Banda He for She, traído hasta ti por General Motors. Espera Buena Banda He for She cada 2 jueves y conoce a los mejores aliados de México.